Contacto Gisela Beatriz Jaime, lo digo bien así. Gisela, ¿cómo va? Buenas Sí, tardes. correcto, buenas tardes, un saludo a todos, muchas gracias. Bueno, gracias por atendernos, Gisela. A ver, para poner un poquito también a la audiencia en autos, ¿no? Con todo esto, hemos estado recibiendo algo de información de tu parte, y bueno, queremos saber qué pasa en la justicia, sobre todo cuando hay pequeños en el medio, porque por lo que hemos entendido, vos estás denunciando puntualmente algo, ¿no? Hay algunas irregularidades que estaría bueno comentar, y bueno, también esperar alguna respuesta de parte de la justicia, sobre todo por lo que yo entiendo de familia, ¿no? Sí, correcto. Más allá de mi caso particular, Uh-huh. yo tengo conocimiento a ciencia cierta porque lo vivo en carne propia, pero se han acercado a la fundación de la cual yo soy secretaria, muchas mamás protectoras de San Rafael y bueno, también de otras localidades de Mendoza, donde lo que observamos es que está sistematizada la violación de derechos de niños, niñas y adolescentes y de mujeres que han sufrido violencia de género. Lamentablemente deja mucho que desear y siempre aclaro esto porque no son todos los operadores judiciales. Hay quienes hacen las cosas bien. Lo que pasa es que ese que hace las cosas bien se ve, digamos, con algunas dificultades por aquellos que hacen las cosas mal. Entonces, por aquellos que hacen las cosas mal, donde se violan derechos, como dije, se violan leyes, hacen caso omiso a los relatos de las víctimas, utilizan el falso síndrome de alienación parental, que es inexistente, utilizan, o sea, pseudoteorías que no son científicas en las pericias, y todo eso lo vemos repetido muchísimas veces, por eso dije que es sistemático. Eso es en lo que es dentro de juzgado de familia, en lo que es la parte penal, cuando hay delitos de abuso sexual en la infancia, es lo que vemos repetidas veces, y nos llama la atención porque no es una sola persona, somos muchas. Entonces, ahí es donde... O sea que esta situación se ha dado, digamos, en coincidencia en otras madres, por ejemplo, también. Exactamente, no es solo un reclamo por una persona, yo hablo por el colectivo de todas las madres, mujeres protectoras que estamos en San Rafael padeciendo la injusticia. Ya no me gusta decir la justicia porque hablamos de poder judicial, porque justicia hay poca. ¿Y qué pasa? Quedan niños revinculados con padres abusadores, violentos, y la madre siempre es digamos, se invierte el rol de víctima-victimario, como que hay una inversión, porque siempre se culpa a la mujer, a la madre, siempre o nos tratan de despechadas, se están reclamando cuotas alimentarias que no se pagan por años y no se hace nada, o lo ves en textos de respuesta de jueza donde dice que no le parece relevante, textualmente lo digo. Entonces, ¿qué pasó con las leyes? Que las leyes que tenemos, y ese es el otro reclamo que hacemos, una cosa es lo que pasa en el Poder Judicial, que está todo muy también desconectado, no pasan de un fuero a otro la información, de un cuerpo pericial a los juzgados. Eso es otra complicación. Pero hay otro reclamo que estamos haciendo que ya tiene que ver con las autoridades, que no están los presupuestos aparentemente para que se nos otorguen los derechos que dicen las leyes nacionales, provinciales. Hay, por ejemplo, voy a dar dos ejemplos en los cuales los reclamos son importantes porque están, digamos, el hecho de no poder acceder a ese derecho que dice la ley está generando una desigualdad entre las necesidades de las niñeces vulneradas y las mujeres vulneradas y el otro lado, digamos, la parte de victimarios. Hay una ley que es la 26061, que es una ley nacional, donde tenemos la ley provincial que adhiere a dicha ley, que es, si no me equivoco, el número la 9139. Tenemos, los niños y niñas tienen derecho a una representación por parte de un abogado, que es una figura que se llama abogado del niño,
Y nos encontramos con que en San Rafael el listado de abogados que se anotaron para ser parte de esto lo tiene que costear, digamos, el Estado, ya está listado, ya se hizo la capacitación en San Rafael para estos abogados y abogadas que van a representar a niñeces y que, digamos, toman parte de las causas en paralelo a si la causa ya tiene un abogado o abogada definido. Bueno, resulta ser que acá no tenemos derecho, pareciera, digo yo, que no somos argentinos, porque nuestros hijos e hijas no tienen derecho a acceder a esto. Entonces, ¿qué pasa? La voz de las niñeces queda reducida a las malas prácticas de muchos peritos del CAI, del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario. Entonces, ahí está el problema. Por otro lado, entonces no tenemos cómo defender a nuestros niños y niñas. Y por otro lado, la víctima que va a la parte penal y solicita un patrocinio al letrado como víctima no tiene derecho, acá en San Rafael, claro, porque la ley nacional dice que sí tenemos derecho las víctimas, pero no tiene derecho a obtener dicho patrocinio al letrado sin cargo, digamos, porque acá parece ser que esa ley no la conocen. Te voy a pedir algo, Gisela, que nos aguardes en línea porque tenemos que ir al boletín informativo. Me parece interesante para no cortarte ahora y que podamos concluirlo en el próximo bloque. No. Nos aguardás en línea, vamos a las noticias y volvemos. Perfecto. Nacional San Rafael, el aire nuestro de cada día. Bueno, retomamos, 15:36 minutos. Le vamos a agradecer mucho a Gisela Jaimes, que está aguardándonos en línea desde el bloque anterior. Bueno, nos parecía oportuno continuar para que pudiéramos también redondear el tema, ¿no? Ella, nosotros hasta donde hemos entendido, Gisela, vos tenés un caso particular, pero conocés a muchas personas que han detectado algunas irregularidades, sobre todo en casos donde hay niños de por medio, ¿no? Te digo que hay una audiencia que está atenta, escuchando lo que nos estás contando, y bueno, quería que continuaras, por favor. Bien, bueno, sí, es como tal cual dices. Yo no solo por mi caso particular, que lo vivo en carne propia, así que más que comprobado, sino que llegan a mí a través de diferentes medios, porque soy secretaria de una fundación, otros casos, y me llama la atención que son muchos y siempre se repite lo mismo. Me dijeron que bueno, es un caso aislado, pero no somos casos aislados. Esa es la gravedad de la situación de lo que está pasando en los juzgados de familia de San Rafael, que hay 2 juzgados de familia, es lo que más se ve. Y por otro lado, en la parte penal, donde hay abuso sexual, digamos, en la infancia o violencia de género. Yo estaba con el tema, bueno, la otra ley de la que estaba hablando es la 27372, que es otra ley nacional, por la cual tendríamos derecho las víctimas a acceder a patrocinio letrado en la parte penal, ¿no es cierto? Y resulta que, como digo, en San Rafael parece que no fuésemos argentinos porque esta ley ni siquiera, escuchen esto, ni siquiera la conocen. A mí, cuando iba a reclamar por esta ley, inocentemente, en distintos organismos para víctimas, me dicen, ¿cuál es la ley? Disculpa, a ver que tomo nota. Ni siquiera la conocen. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que solamente los denunciados tienen acceso a un patrocinio letrado sin cargo, que la mayoría, o sea, los denunciados, donde tengamos en cuenta que muchos de esos denunciados, lo más probable es que sí sean culpables de los delitos por los cuales se los denunció. Ellos sí tienen acceso gratuito a patrocinio letrado, las víctimas no. Entonces tenemos cerradas todas las puertas, no legales, porque la ley nos da ese derecho a nosotras las madres protectoras y a los niños, niñas y adolescentes. Pero en San Rafael eso no está implementado y te dicen, no, lo que pasa es que no se implementó. Entonces yo le digo a las autoridades, y por favor si me están escuchando, este reclamo no es mío personal, es un colectivo de mujeres, madres protectoras, niños, niñas y adolescentes que estamos sufriendo la violencia institucional, que necesitamos acceder a abogados y no tenemos los medios económicos porque es una franja, digamos, de la sociedad que está muy vulnerada, las niñeces y las mujeres víctimas de violencia de género. Entonces le digo a las autoridades, ¿qué es lo que está faltando para que se implementen estas leyes?
supongo y estimo yo que será una cuestión de presupuesto. Entonces, pedirle por favor a las autoridades que destinen un poco de presupuesto para los que vienen en el futuro, que son estas niñeces, que se están destruyendo niños y adolescentes. ¿Sí? Ellos son nuestro futuro y los están destruyendo por las malas prácticas en juzgado de familia, en el CAI de San Rafael y también de otras localidades de Mendoza, porque pareciera que todo Mendoza es sistemático. Yo he visto repetición de argumentos. No puede ser si somos casos diferentes. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué a todas nos responden lo mismo? Se invierten los roles víctima-victimario. Queremos que las leyes que nos da la Argentina, la 26061, la 27372, se implementen en San Rafael, por favor. Ahora, Gisela, vos estás acompañada en este caso por algún letrado que te representa seguramente, como bueno, todos estos casos que vos conocés. A ver, la resolución de un juez se puede refutar con los recursos que te provee el mismo código. Digo, las pericias se pueden impugnar, entre otras cosas, ¿no? O sea, ¿vos considerás que hacen uso de esas herramientas y que así todo las respuestas a veces no son del todo favorables? Confirmado 100%, confirmadísimo. Las que yo puedo pagar hasta ahí, mi abogada particular, y no puedo pagar un abogado penalista. Entonces, ¿pero qué pasa? Como tengo un trabajo, tampoco me dan acceso si quisiera un patrocinio letrado sin cargo. Y la verdad que, más allá de que tenga un trabajo, cuando tenés del otro lado un violento que no pasa una cuota alimentaria, además tenés muchísimos gastos más, donde aunque tengas un trabajo no te alcanza el dinero. Pero más allá de que haya abogados que soliciten todo esto que vos decís, una impugnación de pericia, por ejemplo, para decir algo, lo mismo, las resoluciones van en contra de la víctima y por las irregularidades. Y yo te puedo decir con artículos de leyes dónde están esas irregularidades que se cometen en estos juzgados. Por ejemplo, decirte, bueno, no sé, la impugnación no te dejan hacerla por escrito y que venga una jueza y te diga que ya está, que si lo manifestaste durante la audiencia verbalmente no se recibe más ningún escrito. Entonces, para decirte de mi caso particular, entonces, ¿qué pasa? Después, cuando hay una cámara de apelación que pide ¿dónde está el escrito? No está. Entonces empiezan a saltar las irregularidades. Para darte un ejemplo de las cosas que pasan y de las cosas que sufrimos, o por ejemplo, no sé, a ver, hay tantos ejemplos, te podría dar ejemplos muy puntuales. El uso del inexistente síndrome de alienación parental, que lo utilizan con frecuencia en el CAI, está prohibido. Hay una declaración, que es la 645 de Cámara de Diputados, que salió el año pasado, de la cual participé, para que no se utilicen esas pseudo teorías, y se agarran de ahí. Entonces, básicamente esa pseudo teoría dice que las mamás llenamos la cabeza a los niños y niñas para que inventen que fueron abusados sexualmente, y bueno, y resulta ser que eso lo creó un pedófilo confeso. Es una historia muy larga, ¿no? Pero es una pseudoteoría, no es científica, no está probada. Lo utilizan psicólogas, lo utilizan psiquiatras del CAI, y después cuando hacemos la denuncia tenemos la otra parte, el Colegio de Psicólogos de Mendoza, que avala estas prácticas, donde encubren, tapan todo. Entonces estamos cansadas. Las pocas que por ahí nos animamos a denunciar, porque hay mucho miedo de las mamás a las represalias que esto puede ocasionar, pero creo que si no salimos a decir la verdad, esto realmente no va a cambiar. Necesitamos que nos escuchen, y si yo tengo que ser la voz de todo ese colectivo, bueno, aquí estoy, quedo a disposición para proveer información certera de lo que estoy diciendo. Es así, queremos que se dejen de violar derechos, y que por favor nos den los derechos que dice la ley que tenemos, pero que en San Rafael no, aclaremos. Eso es básicamente la problemática y el pedido. Sí. Bueno, Gisela,
creo que queda claro tu planteo. Obviamente el tema nos da la apertura a nosotros también como comunicadores, como medio de darle voz a la otra parte, para conocer un poco más también de cerca, más allá de como vos nos contás que funciona el sistema, no sé, por ejemplo, hablar con la gente de la INAF, hablar con alguno de los de los jueces, en este caso de, Claro, de pero familia, por ejemplo, disculpa que te interrumpa, sí. ¿qué pasa, A Dina? ver. Me hiciste acordar y lo digo así breve. Tengo pleno conocimiento de una abogada que trabaja en DINAF, se supone que es para defender los derechos de los niños, pero resulta que toma parte como defensora del violento en una causa particular. Ojo con eso. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, cuando esa mamá va a reclamar a DINAF no la escuchan, por supuesto. Entonces, acá hay muchas irregularidades. Eso me hiciste acordar, disculpa, porque es grave para mí eso. Entonces, no se te escucha porque o tiene miedo a lo mejor de ir a reclamar ahí, porque ¿y qué va a hacer si esa persona está defendiendo a un violento y es parte de DINAF? Entonces... Claro. Hay muchas Ahora, cosas que están el mal. juez, entiendo, ya con esto terminamos, Sí. Gise, te dejamos libre. Sí. El juez interpreta lo que se le plantea a través de los escritos, digamos, o sea, no tienen otras sesiones así en donde se pueda abordar más el tema desde lo psicológico, ¿no? El juez se basa básicamente en lo que ustedes informan. Y el juez, depende el juez, porque los casos que yo tengo conocimiento, mi caso propio, ni siquiera han visto las pruebas, el material probatorio, y te dicen una resolución, esto es alevoso, esto es una aberración judicial, que te dice que no, perdés un juicio, básicamente, no, obviamente con palabras de letrado, de abogado, pero perdiste el juicio porque vos no presentaste tal cosa, y esa cosa era parte de los elementos probatorios. Entonces, uno cómo se puede sentir, una como víctima, cómo te podés sentir, avasallada, pero si te lo entregué como prueba, entonces, y pruebas fehacientes, no que hice una denuncia una vez, pruebas clarísimas. Entonces, está funcionando muy mal cuando uno ve eso. Y estamos tan cansadas de la injusticia, mamás que se enferman, porque esto enferma la incoherencia de la respuesta del juzgado, de los peritos, que es lo que está pasando entonces. Y no podemos hacer derecho, obtener nuestro derecho por ahí para reclamar más fuerte desde otro lado, porque, como digo, las leyes esas no están implementadas. Hay mamás que no tienen para poder seguir costeando un abogado. Y nos dice, bueno, pero si son delitos públicos, como por ejemplo el abuso sexual en la infancia, el Estado se tiene que actuar por, digamos, no es necesario un abogado, sino que actúa de oficio, pero si no pones un abogado, la verdad es que no pasa nada. Las causas no se mueven y se archivan. Y así, bueno, esa es la problemática que tenemos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, Gisela, gracias por tu tiempo de nuevo, por habernos esperado allí en línea. Yo creo que el tema da para seguirlo, así que bueno, seguramente volveremos a estar en contacto, y nosotros por otra parte, bueno, buscaremos también que las personas que actúan en este tipo de casos nos puedan explicar un poco más en detalle cómo es el procedimiento y repasar un poco los derechos que tienen las personas que están involucradas, ¿no? De nuevo, gracias, te mandamos un saludo y buenas tardes. Gracias al público. Saludos. Gracias. Hablábamos con Gisela Jaimes, que estaba en contacto con nosotros, bueno, planteándonos toda una situación. Gisela Jaimes es una mamá protectora. Así se conoce como en la jerga, digamos, de lo judicial.